Bienvenidos de nuevo a Medicina para Blastos. Hoy vamos a ver el quinto tema de la unidad de fisiología celular, que es electrofisiología de la membrana celular. Como introducción, ¿sabían ustedes que las neuronas, los músculos e incluso el corazón funcionan gracias a la electricidad que generan y transmiten? Así es, las células son como pequeñas baterías que utilizan la diferencia de voltaje dentro y fuera de la célula para poder transmitir esta información. Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos pensar, ver, oler, saborear e incluso sentir necesita de este proceso de transmisión de información a lo largo del sistema nervioso. El corazón necesita generar este impulso eléctrico y transmitirlo a lo largo de su sistema eléctrico. Hoy vamos a entender cómo se genera esta diferencia de voltaje, qué es el potencial de membrana y por qué el sodio y el potasio son los protagonistas de esta eléctrica historia. Bienvenidos, Medicoblastos. Antes de comenzar con el video, les dejo aquí el link para que vean el transporte pasivo y activo a través de la membrana celular, ya que es fundamental que sepan estos conocimientos para sacarle mayor provecho a este video. Ahora vamos a recordar conceptos básicos de videos pasados para entender mejor este tema. Primero, que la célula tiene una membrana semipermeable. Recuerden que la mayor parte de la membrana es hidrofóbica, por lo que repele o evita la entrada de los iones que están cargados, como sodio, potasio, cloro, calcio, etc. Sin embargo, a pesar de que esta membrana sea hidrofóbica, presenta proteínas integrales como canales iónicos, transportadores y poros que contrarrestan este componente hidrofóbico y son una vía de conductancia o de permeabilidad para que puedan viajar los iones a través de la membrana. Segundo concepto, que existe una diferencia de concentración de iones a través de la membrana celular y que esto es generado gracias a los transportadores y bombas activas. Si recordarán ustedes, los solutos de forma pasiva se mueven de mayor a menor concentración y para que nunca se equilibren las moléculas a ambos lados, los transportadores activos como las bombas regresan o mueven los solutos en la dirección contraria del transporte pasivo, manteniendo esta diferencia de concentración de iones y permitiendo el fenómeno de la electricidad. Y tercer concepto es que la bomba sodio-potasio ATPasa es el principal transportador activo que genera esta diferencia de concentraciones, porque recordemos que el sodio y el potasio son los protagonistas de esta historia. El sodio está más concentrado en el líquido extracelular y el potasio está más concentrado en el líquido intracelular. Y por cada ciclo de transporte de la bomba salen 3 átomos de sodio y entran 2 átomos de potasio, por lo que en cada ciclo el interior de la célula pierde una carga eléctrica positiva. Por eso decimos que la bomba es electrógena, porque ayuda a mantener el interior de la célula negativo. Sin embargo, la bomba no es la principal causa por la que el interior de la célula sea negativa, y lo vamos a ver más adelante. Ya una vez que refresqué sus memorias, ahora vamos a ver un concepto fundamental para entender esta electrofisiología, que es el potencial de membrana. Los iones, como el sodio, el potasio, el cloro, etc., al tener carga eléctrica, representan la corriente eléctrica que se mueve a través de la membrana celular. Entonces, cuando hablamos del transporte o el movimiento de solutos, no solamente se mueven solutos, sino que también fluye una corriente eléctrica a través de la membrana celular. Por lo tanto, los iones son los responsables de que exista la electricidad en nuestro cuerpo y generen fenómenos como la sinapsis, la contracción muscular y el latido cardíaco. Y por lo tanto, los iones y esta corriente eléctrica van a generar el potencial de membrana, que recordemos que es la diferencia de voltaje entre el interior y el exterior de la célula. Recordemos que el exterior de la célula tiende a ser positivo por la concentración rica de sodio, que es un catión, y el interior de la célula tiende a ser negativo por la presencia de proteínas y fosfatos y la alta permeabilidad del potasio a la membrana, que hace que salga y pierda cargas eléctricas positivas, predominando la carga eléctrica negativa. Ahora, ¿cómo los fisiólogos saben cuánto es el voltaje de cada lado de la membrana? Bueno, esto es gracias a técnicas como los microelectrodos y las técnicas de fluorescencia celular. En general, las células tienen un voltaje de membrana o un potencial de membrana de menos 60 milivoltios. Esto quiere decir
que el interior de la célula es 60 milivoltios más negativo respecto al exterior de la célula. Ahora, ¿por qué el potencial de membrana es así? Bueno, el potencial de membrana va a estar determinado por dos factores. Como ya se los había dicho, los iones tienen cargas eléctricas, por lo que el líquido extracelular, al tener mucho sodio o cationes, está cargado positivamente. Sin embargo, esto no nos explica aún por qué el interior de la célula es negativo, porque no tiene sentido que sea negativo si el interior es rico en un catión como el potasio. Y aquí es donde entra el segundo determinante del potencial de membrana, que es la permeabilidad de la membrana a cada ion. La permeabilidad de la membrana va a determinar o nos dice por qué el interior de la célula es negativo. Y esta permeabilidad la podemos medir matemáticamente gracias al coeficiente de permeabilidad, siendo para el sodio de 0.05, para el potasio de 1 y para el cloro de 0.45. Por lo tanto, el determinante o el rey que dicta cuál es el potencial de membrana es el potasio, porque es el más permeable de estos iones. Esto sería lo mismo que decir que por cada 100 átomos de potasio que cruzan la membrana, solo 5 de sodio lo van a hacer también. Y ahora, ¿por qué el potasio es más permeable a la membrana? Bueno, esto tiene que ver con dos cosas. La primera, la presencia de canales iónicos en la membrana. Y segundo, la probabilidad de que encontremos estos canales abiertos o cerrados. El potasio, a diferencia del sodio, cuenta con canales en la membrana denominados canales de fuga de potasio. Y la mayor parte de estos canales de fuga casi siempre van a estar abiertos. Por eso el potasio tiene un gran coeficiente de permeabilidad y es lo que hace que al estar tan concentrado salga fácilmente. A diferencia del sodio, que aunque tenga mucha fuerza química para querer entrar, no puede hacerlo porque no cuenta con estos canales. Y entonces la membrana, al ir sacando potasio, va perdiendo cargas eléctricas positivas en el interior y se hace negativo. Si aún no queda claro esto, podemos relacionarlo con la ecuación de Nernst y el potencial de equilibrio. Ya vimos en un video pasado la ecuación de Nernst y el potencial de equilibrio, que si aún no lo han visto, les dejo el link aquí arriba. A grandes rasgos, la ecuación de Nernst nos permite obtener este potencial de equilibrio, y el potencial de equilibrio es el voltaje de membrana necesario para que la molécula se equilibre a ambos lados de la membrana. Es decir, para que el sodio se equilibre, necesita un potencial de 61 milivoltios en la membrana. El potasio tiene un potencial de equilibrio de menos 88 milivoltios y el cloro tiene un potencial de menos 47 milivoltios. Ahora, ¿por qué unos son positivos y otros negativos? Bueno, esto nos indica si la molécula quiere entrar o salir. Para los cationes, cuando el potencial de equilibrio es positivo, tienden a entrar, como el sodio, que es positivo, y coincide con su gradiente de concentración, que está más concentrado afuera y quiere entrar. El caso del potasio es diferente, ya que su potencial es negativo, por lo que tiende a salir y coincide con su gradiente de concentración, que va de adentro hacia afuera. El caso del cloro es otro, porque el cloro es un anión, entonces al ser negativo tiende a entrar y coincide con que está más concentrado afuera. Y a partir del potencial de equilibrio, nosotros podemos obtener la fuerza impulsora, es decir, qué tantas ganas tiene de entrar o salir. La fuerza impulsora se calcula restando el voltaje de membrana menos el potencial de equilibrio del soluto o del ion. La fuerza impulsora del sodio es de menos 121 milivoltios, la del potasio es de más 28 milivoltios y la del cloro es de menos 13 milivoltios. Entonces podemos concluir que el sodio es el que tiene la mayor fuerza impulsora. Es decir, el sodio tiene muchas ganas de entrar a la célula, pero no lo va a poder lograr porque su coeficiente de permeabilidad es muy bajo. Es como que tiene tantas ganas de entrar, pero la puerta está cerrada. Pero esto nos va a servir para el potencial de acción. Esta fuerza impulsora del sodio es como una energía almacenada esperando el momento en que la célula aumente su permeabilidad al sodio, entonces diga, sí, llegó mi momento, entra el sodio, despolariza la célula o la hace muy positiva, rebasa el umbral y dispara el potencial de acción. Y esto es lo que explica la sinapsis, la contracción muscular y el latido cardíaco.
En cuanto al potasio, tiene una fuerza impulsora moderada respecto a la del sodio, pero el potasio tiene una gran permeabilidad. Entonces el potasio sí puede salir de la célula. Y ahora, el potasio sale y entonces la célula pierde cargas positivas, por lo que se hace negativo. Y vean, no es coincidencia que el voltaje o potencial de membrana se acerque al potencial de equilibrio del potasio. El potasio sale fácilmente queriendo alcanzar su equilibrio hasta menos 88 milivoltios, pero nunca lo va a lograr porque recuerden que está la bomba sodio-potasio retornando el potasio al interior de la célula, convirtiendo a la membrana en un circuito eléctrico que repite esto una y otra vez, manteniendo el voltaje negativo. Por eso yo les dije desde el principio del video que el potasio es quien determina el voltaje de membrana, por esta alta permeabilidad y por este potencial de equilibrio negativo que se asemeja al voltaje de la membrana. Sin embargo, la ecuación de inercia y el potencial de equilibrio nos habla del voltaje de membrana, pero con un solo ion, o el equilibrio con un solo ion. Y recuerden que el voltaje de membrana está dado por varios iones, como el sodio, el potasio y el cloro. Entonces, la ecuación que nos describe cómo es el potencial de membrana en base a estos diferentes iones y tomando en cuenta sus respectivas permeabilidades, es la ecuación de campo constante, también llamada ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Esta ecuación nos dice que el voltaje o el potencial de membrana de una célula en reposo es la multiplicación de esta constante, que es la constante de los gases ideales por la temperatura corporal entre la constante de Faraday, que normalmente nos da todo esto, 61. Y esto lo vamos a multiplicar por el logaritmo base 10 de toda esta operación, que nos dice lo siguiente: el coeficiente de permeabilidad de sodio por su concentración extracelular más el coeficiente de permeabilidad de potasio por su concentración extracelular más el coeficiente de permeabilidad de cloro multiplicada por su concentración intracelular, y todo esto entre el coeficiente de permeabilidad de sodio por su concentración intracelular más el coeficiente del potasio por su concentración intracelular más el coeficiente de cloro multiplicado por su concentración extracelular. Vamos a ir despejando esta ecuación y vamos a ver qué resultado nos da. Ya obtuvimos el valor de la constante y ya sustituimos los valores. Aquí estoy manejando estas concentraciones extra e intracelulares, pero recuerden que el resultado depende de los valores que ustedes usen en la fórmula. Seguimos despejando y nos da 61 por el logaritmo base 10 de 16.75 entre 190.25. Luego nos da logaritmo 61 por logaritmo base 10 de 0.0880. Y por último nos da 61 por menos 1.055 y por lo tanto nuestro voltaje de membrana es menos 64.4, que coincide con este promedio de menos 60 milivoltios para las células excitables. Este valor o este voltaje de membrana es para condiciones fisiológicas con concentraciones normales de iones, pero aquí viene la parte clínica. ¿Qué pasaría si tenemos un paciente con hipernatremia e hiponatremia o un paciente con hipercalemia e hipocalemia? Veamos cómo se altera su voltaje de membrana. Tenemos estos escenarios clínicos. Ahora, los valores de los diferentes trastornos son valores muy extremos y que no son compatibles con la vida, pero los puse así de drásticos para que se entienda lo que quiero explicar del voltaje de membrana y la ecuación de Goldman. Empecemos con la hiponatremia. Es una hiponatremia de 50 milimoles de sodio por litro. Con la ecuación de Goldman nos da un voltaje de membrana de menos 73.2 milivoltios. Es decir, que se hace más negativo el potencial de membrana. Y esto se explica porque, como hay menos sodio en el exterior, ahora el sodio va a querer salir porque se trastorna el gradiente de concentración. En la hipernatremia, esta hipernatremia es de 300 milimoles de sodio. Y con la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz nos da un voltaje de membrana de menos 54.3 milivoltios. Todo lo contrario a la hiponatremia. Esto se explica porque, como está muchísimo más concentrado el sodio afuera, ahora va a entrar más fácil a la célula. Y al entrar, entran más cargas positivas y entonces se hace menos negativo el interior celular. Ahora, en la hipocalemia,
Con una hipocalemia de 1 milimol de potasio por litro, con la ecuación de Goldman nos da un voltaje de membrana de menos 71 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como el potasio está menos concentrado afuera, entonces el gradiente de concentración de potasio se exacerba. Entonces el potasio sale mucho más de la célula, pierde cargas positivas y entonces se hace más negativo el voltaje de membrana. Por eso en la clínica de la hipocalemia se hace más difícil la excitación celular y hay trastornos neurológicos como somnolencia, cansancio y menor excitabilidad del músculo de los intestinos, que se conoce como ilio paralítico. Ahora, en la hipercalemia de 25 milimoles de potasio por litro, la ecuación nos da un voltaje de membrana de menos 43.5 milivoltios. Esto se traduce en que como está muchísimo más concentrado el potasio afuera, el gradiente de concentración de potasio disminuye, ya no sale tanto potasio de la célula, se quedan cargas positivas dentro de la célula y se hace más positivo el voltaje de membrana. Por eso en la hipercalemia tenemos trastornos o una facilidad de excitación en el circuito eléctrico del corazón, generando arritmias cardíacas. Con esto terminamos nuestro video de electrofisiología de la membrana celular. Espero que haya resuelto sus dudas y recuerden que si les gustó el video y les ayudó, denle like, compártalo y suscríbanse si son nuevos. Recuerden que en Medicina para Blastos no sobrevives a la fisiología, aprendes a amar a la fisiología. Hasta pronto, Médico Blastos.